Buenos días. Esta mañana estamos nuevamente aquí como iglesia. Nos estamos preparando para nuestra reunión. Antes de comenzar la palabra, me gustaría hablar acerca de lo que Dios ha estado dirigiéndonos, de lo que hemos estado hablando, pues para continuar con el proceso de crecimiento que llevamos en la iglesia. Como bien lo saben, terminamos hoy hace 8 días con el mensaje, con el último mensaje que tenía que ver con el gozo cristiano. Fueron 3 mensajes que componen esta serie. Si aún no has escuchado o te faltó escuchar alguno de los mensajes, te invito a que puedas ir al canal de YouTube y allí los vas a encontrar. Entonces estuvimos hablando acerca del gozo, aclaramos este tema, aclaramos esta doctrina, pero esto fue algo que surgió especialmente también en tiempo de cuarentena. Fue algo que el Señor me movió a estudiar, a aprender y nos dimos cuenta que fue una gran bendición para muchas personas. También es bueno si lo puedes compartir, hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias que tenemos la facilidad, gracias a la tecnología, de poder llevar la palabra a más lugares. Entonces, qué bueno que también lo puedas hacer. Pero es necesario que volvamos a la línea que llevamos en la congregación, en Tierra Deseable, acerca del crecimiento que necesitamos llevar a cabo todos nosotros. Estábamos hablando acerca de los fundamentos en la vida de todo cristiano. Y precisamente allí es donde quiero a partir de hoy que nos volvamos a centrar en esos fundamentos tan importantes sin los cuales va a ser muy difícil el que podamos llegar a madurar, el que podamos llegar a cumplir ese mandato que el Señor quiere que todos cumplamos, que podamos seguir creciendo a la estatura, a la plenitud de el Señor Jesucristo. Y es por eso que hay que examinar muchas cosas, hay mucho fundamento, hay muchos mensajes que son importantes aclarar. Vamos a hablar entre algunas cosas los dones que la Biblia nos habla, vamos a hablar también de la administración de la iglesia, cómo se administra una congregación. Es decir, van a ser diferentes series, van a ser muchos fundamentos, pero necesitamos ir paso a paso, necesitamos ir aclarando mensaje por mensaje. Y precisamente pensando eso esta semana, veía que uno de los mensajes más oportunos y una de las enseñanzas más importantes que todo cristiano debe tener claro es lo que tiene que ver en cuanto al Evangelio. Es por eso que he titulado este mensaje El mensaje que salva o la palabra que salva. Aún es muy lamentable que cristianos con 2, 3 años y de ahí en adelante aún no tengan claro el mensaje de salvación, es decir, el mensaje del Evangelio, al cual me quiero referir esta mañana y de lo cual hoy, gracias al Espíritu Santo, a Dios que nos da la oportunidad de predicar, pues vamos a examinar. Hoy vamos a hablar del mensaje que salva, del Evangelio. Vamos a colocar la base, a enseñar este primer sermón, lo vamos a predicar y de ahí en adelante vamos a ir colocando estructura, vamos a ir colocando las bases, vamos a ir colocando las herramientas, las columnas, para que cada uno de nosotros como hijos de Dios vayamos creciendo. Recuerda que la Biblia nos enseña que llegamos siendo corderitos, pero necesitamos ir suministrando a nuestra vida espiritual alimento sólido para llegar a ser esas ovejas bien alimentadas. Y el día de hoy entonces vamos a colocar esa base, el Evangelio. ¿Y por qué quiero que hablemos acerca del Evangelio? Porque todo hijo de Dios tiene este llamado. Todo, toda persona que ha nacido de nuevo es importante que conozca el mensaje del Evangelio. Es nuestra primer labor. Todos tenemos un servicio como hijos de Dios, independientemente del tiempo que llevemos de convertidos. Dios a todos nos llama a que compartamos el Evangelio. Y es por eso que si tú no tienes claro lo que es el Evangelio, vas a estar cometiendo un error. Tal vez no con mala intención, tal vez tienes el deseo de servirle al Señor, de cumplir ese mandato, pero si no conoces el Evangelio, si no sabes a qué se refiere el Evangelio, vamos a estar cometiendo pues errores que a la larga nos vamos a dar cuenta que perjudican mucho a las personas y ya me vas a entender de qué manera. Así que
Cuando pensamos en este mensaje, en el mensaje que salva, en el mensaje de salvación, en el Evangelio, si hablamos con las personas, con los cristianos, si hablamos en las congregaciones y les preguntamos directamente si saben o no saben qué es el Evangelio, pues nos van a contestar efectivamente que saben lo que es el Evangelio. Y la respuesta más común con la que me he encontrado muchas veces, la que generalmente se escucha, es que ellos entienden, la mayoría de cristianos entienden que el Evangelio sencillamente son las buenas noticias. Son las buenas noticias. Y ese es el concepto que se tiene, pero como lo vamos a notar, es un concepto muy limitado, es un concepto muy corto. Necesitamos tener un concepto más profundo de lo que son esas buenas noticias. Es cierto, se llaman de esa manera o se conoce el Evangelio como las buenas noticias, pero ¿a qué se refieren esas buenas noticias? Entonces, de eso precisamente nos vamos a encargar de estudiar esta mañana. Vamos a iniciar una línea en nuestro crecimiento espiritual. No importa si te congregas o no te congregas en Tierra Deseable, este mensaje al igual es para cualquier cristiano, esté en el lugar que esté, es la misma palabra, es la misma escritura, nada va a cambiar, y por eso es importante si lo podemos retransmitir. Pero antes que nada, y ya para entrar en detalle, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos regale un buen tiempo donde todos podamos ser edificados, donde podamos crecer, donde podamos tener luz en cuanto a este tema del Evangelio, del mensaje que salva. Así que vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más congregarnos, pues ahorita de manera virtual, Señor, pero confiamos y esperamos en ti que más adelante las cosas cambien y que nuevamente de manera presencial podamos estrechar nuestra comunión entre hermanos, reunirnos para adorarte, Señor, para seguir siendo conducidos por tu palabra, para ser instruidos en ella. Te pedimos hoy, por favor, te suplicamos que este mensaje realmente aclare conceptos equivocados en nuestra vida, que realmente nos lleve hacia un rumbo muy diferente del que tal vez por años teníamos. Que por favor tu Santo Espíritu nos dé la gracia, hoy derrames esa misericordia en cada uno de nosotros, que esta palabra, Señor, en realidad pueda llegar a muchas personas que tal vez con buen ánimo, con buen deseo y con honestidad quieren predicar esa buena noticia, Señor. Hoy ayúdanos a entender, a especificar, a profundizar a qué se refiere esa buena noticia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, el concepto que tal vez tienen la mayoría de cristianos es ese: el Evangelio son las buenas noticias, y eso lo dicen porque lo han escuchado en muchos lugares, en muchas personas, en muchas congregaciones, y por eso ellos sencillamente hablan lo que han escuchado. Pero como les decía, esto genera a la larga un gran problema, porque en realidad este concepto llega a ser muy limitado. Entonces, si avanzamos y escuchamos más lo que se entiende acerca de esa buena noticia, es donde nos comenzamos a encontrar algunas definiciones que en realidad llegan a ser definiciones, pero ya son añadidas del pensamiento humano a esas buenas noticias. Tenemos solamente la base de que son buenas noticias, pero como no tenemos algo más profundo, es entonces donde cada cristiano, es entonces donde cada congregación, por ignorar la palabra, por hacer a un lado la escritura, comienza a agregar lo que a él o a ella o a ellos les parece que son esas buenas noticias. Entonces es donde comenzamos a escuchar que el Evangelio se trata del siguiente mensaje: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es lo que se le agrega a esas buenas noticias. Pero vamos a ver si esto es lo que realmente dice la Biblia. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Jesús y todas tus enfermedades, sea la que sea, van a ser curadas. Ven a Jesús porque Él ya pagó el precio por ti y quiere darte bendición, quiere darte abundancia, quiere darte prosperidad. Entonces, esto se agrega a ese primer concepto o a esa primera idea de lo que muchos cristianos tienen de lo que es el Evangelio. Entonces surgen este tipo de cosas, surgen este tipo de ideas, y lógicamente
este tipo de evangelios, este tipo de mensajes, lo que generalmente hacen es de alguna forma evitar cualquier mensaje que al punto de vista de las personas llegue a ocasionar algo incómodo a los demás. Entonces por eso se trata en lo posible de dar noticias que animen a las personas, que aumenten su propia confianza, que les muestre un panorama prometedor. Y por eso algún mensaje que tal vez no es de tan el agrado de los demás, que es tal vez un poco difícil de escuchar porque resulta siendo incómodo, entonces se evita, se deja a un lado, no se comunica. Y de esa manera entonces se piensa que se está comunicando el evangelio que la Biblia nos demanda que debemos de comunicar. Y ahí donde comienzan a surgir, como les decía hace un momento, muchos problemas. ¿Qué enseñan los supuestos evangelistas? ¿Qué enseñan hoy muchas personas que se hacen llamar siervos de Dios? Que ese es el evangelio, que Dios te va a dar abundantemente, que Dios tiene los cielos abiertos para ti, que necesitas es venir a la iglesia, que necesitas es dar al Señor y el Señor te va a devolver multiplicado de manera abundante. Eso es lo que por muchos canales, entre comillas, cristianos, muchas predicaciones, también entre comillas cristianas, enseñan acerca de lo que es el evangelio. Y se ha generado alrededor de esto una cantidad también de estrategias humanas para supuestamente llegar a los perdidos. Porque entonces vemos que hoy las estrategias, y es algo que en realidad nos debemos de preguntar, ¿por qué usar estrategias cuando la misma palabra de Dios nos muestra la manera en la que la iglesia primitiva evangelizaba? Y no solamente que nos muestra cómo lo hacían, sino que nos hace ver el mensaje que ellos transmitían. Entonces la pregunta y lo que llega a ser tal vez un poco curioso es ¿por qué las cosas al día de hoy son tan diferentes? Porque vemos que una iglesia, como les decía, muchos tal vez con una buena intención, pero actuando totalmente desviados de la palabra, hablan acerca de llegar a los perdidos, de tocar a las vidas, de llegar a más personas, pero entonces comienzan a buscar estrategias como un show de mimos, entonces montan una obra de teatro, sacan unos equipos a la calle y comienzan a hablar una cantidad de asuntos. Hace poco estaba viendo por lo menos algo que pasaba en otro país, donde hablaban, donde colocaban unas pancartas, no hablaban, y las personas que estaban allí supuestamente evangelizando lo que hacían era entrar en un trance y en un alboroto y en una gritería y en una corredera de un lado para otro. Y lo que llegaban a decir esas pancartas es que estaban siendo tomados por el Espíritu Santo, que estaban naciendo de nuevo, estaban dramatizando supuestamente un nuevo nacimiento. Entonces que si querías lo mismo, entraras a compartir con ellos de esa reunión. Y ese tipo de cosas que tal vez para nosotros se ve y suena muy absurdo, para muchos en realidad es el evangelio. Por medio de estas estrategias, por medio de repartir tratados, por medio de comunicar cientos de ideas, pero que en realidad parten del pensamiento humano, ellos aseguran y piensan que es así como Dios quiere que hagamos las cosas. A eso es lo que hoy en día se le llama evangelio. Y es por eso que reitero con lo que quiero que arranquemos a partir de hoy. Importante que aclaremos el primer fundamento que todo cristiano debe tener claro, lo que es verdaderamente el evangelio. Porque si vamos a crecer, si vamos a madurar, pero no definimos lo que Dios nos puso en nuestras manos para comunicar a los perdidos, si no tenemos claro el mensaje más importante para que las personas lleguen a la salvación, entonces vamos a iniciar por mal camino. Es vital que tú comprendas cuál es nuestra primera tarea, cuál es nuestra primera labor, qué es lo que debemos de comunicar, de qué manera fue que Dios estableció el evangelio, de qué habla el evangelio, y asimismo seamos lo más fieles en transmitirlo y no comencemos a inventarnos absolutamente nada, como lamentablemente hoy en día pasa y pasa en muchos lugares. Y los cristianos por eso viven una confusión, porque iglesias con la intención quieren llegar a los perdidos, pero los ves continuamente usando estrategias simplemente humanas, nada de lo que tiene que ver con la Biblia.
Entonces, en primer lugar, quiero que leamos una cita, quiero que leamos un texto, porque allí comenzamos entonces a definir lo que verdaderamente es el Evangelio. Para eso quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo 3, 6 dice lo siguiente: no debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. 1 Timoteo nos está hablando acerca de las personas que deben de estar en el servicio de la iglesia, y nos dice claramente que los que van a servir no deben de ser personas recién convertidas, sino que deben de ser personas ya con un bagaje espiritual, y aclara que no debe ser así para que precisamente no lleguen a caer en presunción, y dice y termina diciendo de la misma manera en la que le pasó al diablo. Entonces, ¿por qué estoy citando este texto? ¿Por qué estoy hablando de este versículo? Porque mira que nos habla acerca del servicio, habla parte del servicio, pero nos dice que las personas que están empezando deben de guardarse para que mejor, más adelante empiecen a servir. Si empato este versículo con lo que les comencé a hablar, lo que me encuentro con la dura realidad es que aunque muchas personas tal vez llevan más de 5 años en una congregación, llegan a sentirse seguros y llegan a decir, bueno, yo ya no soy ningún novato, yo ya cumplo lo que dice 1 Timoteo 3:6, ¿cierto? Ya no voy a caer en esa presunción si estoy sirviendo, así que puedo comenzar a hacerlo, puedo crecer, puedo llegar a alimentar a otras personas, estoy preparado, estoy con la capacidad, ya llevo muchos años, entonces buscan la manera en que la iglesia los empiece a dirigir para llevar a cabo su servicio. Pero ¿por qué quiero leer esta cita? Porque en realidad, aunque lógicamente está hablando del tiempo en que se convirtió, lo que nos encontramos hoy en día es que muchas personas llevan tiempo en el Señor, llevan tal vez años, aún algunos llevan décadas, pero a la hora de hablar de la doctrina correcta, de lo que ellos deben de comunicar a los demás, están en pañales con lo que deben de saber. Están realmente muy quedados en la doctrina primordial que nos habla la palabra del Señor. Y por lo tanto, aunque tal vez tengan muchos años asistiendo a una iglesia, tengan mucha experiencia en temas espirituales, ya oran solos, ya hacen visitas, muchas de esas cosas que el cristiano debe hacer, pues en realidad está muy niño en cuanto a la doctrina que Dios le dice que debe de comunicar. Está muy quedado en cuanto a lo que entiende del Evangelio, y por lo tanto entonces este mensaje no se trata solamente que lo comprendan las personas que están iniciando, sino aún tú que si llevas muchos años, pero hasta el momento no tenías o tenías un concepto del Evangelio que no era real, es el momento en que con humildad delante del Señor le pidas que te ayude a desaprender todas esas cosas, doctrinas humanas, y empieces a tener en cuenta el verdadero Evangelio. Y el Evangelio lógicamente tiene que ver con lo que la Biblia nos habla. La Biblia no lo dice, es claro. Es que en realidad yo me pongo a pensar y yo digo, si es tan claro, ¿por qué razón, en qué momento ocurrió que los hombres comenzamos a hablar algo que nada tenía que ver con lo que Dios vino a decirnos que debíamos de hablar? Quiero que leamos otro texto y nos vamos introduciendo cada vez más en este asunto, en este tema, y ese texto aparece en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. ¿Listo? Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Dice lo siguiente: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga
bajo maldición. Y tal vez las palabras de Pablo son mucho más duras de lo que yo puedo llegar a comunicar esta mañana. Pero Pablo dice literal que si una persona se atreve a comunicar un evangelio, un mensaje diferente al que ellos predicaron, entonces esa persona que se considere delante de Dios como una persona maldita, que caiga bajo maldición, son las palabras que está empleando Pablo para reprender a estas personas que en su necedad creyeron que el mensaje era otro y en su rebeldía se fueron por otro camino. Pero lo más triste es que contagiaron a otros que tal vez con intenciones un poco más genuinas quisieron llevar la palabra, pero terminaron hablando algo equivocado. Y es por eso que necesitamos hoy delante del Señor la humildad, la sencillez, para que aquellos que tal vez como creyentes llevamos años en el Señor, a lo mejor hemos servido en las iglesias, le pidamos al Señor que nos ayude a quitar todo lo que queríamos saber y empecemos a ver la palabra dirigida por nuestro Maestro, por el Espíritu Santo. Y como te vas a dar cuenta, no vamos a agregar, no vamos a quitar, solamente vamos a transmitir lo que está escrito. Pero por eso mucho cuidado, porque tal vez podemos llegar a decir, es que lo hice sin intención. Bueno, está bien, lo hiciste sin intención y en ignorancia, pero a partir de lo que vas a escuchar hoy se genera en ti una responsabilidad, porque ya sabes, ya conoces lo que es el Evangelio y ya no va a haber razón, no va a haber justificación para que comuniques algo distinto de lo que debes de comunicar. Entonces, entendiendo que esto acarrea una gran responsabilidad, entendiendo que aquellos que están tergiversando el Evangelio delante del Señor son malditos, Pablo dice malditos aquellos que hablan algo diferente. Entendiendo eso, ahora sí quiero que nos introduzcamos más en lo que es el verdadero Evangelio. Y para eso, para entender lo que nosotros estamos llamados a predicar, lo que nosotros debemos de hacer, quiero que vayamos a Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice así: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y te das cuenta que allí está reuniendo a toda la humanidad, en todas las partes, y nos está dando un mandato claro, la palabra de Dios. Dios nos está diciendo que lo que Él nos ordena, que lo que Él quiere que haga todo ser humano, es que se arrepienta. Esta es una orden de Dios. Dios mismo lo habla y quiere que se cumpla de esa forma. Quien no lo está llevando a cabo, quien no está teniendo ese arrepentimiento delante del Señor, lo que está haciendo es irse directamente en una rebeldía hacia Dios. No está cumpliendo un mandato directo y por lo tanto es una persona rebelde. Lo primero, para entender el mensaje que salva, el mensaje del Evangelio, Dios quiere que toda persona, por mandato suyo, se arrepienta. Y se arrepienta, lógicamente, por su pecado, por su maldad. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué debe de hacer? Entendiendo lo que es el Evangelio, vamos a ir paso a paso. ¿Qué otra cosa la Biblia nos enseña que debe pasar en la vida de toda persona que nace en esta tierra? Mira lo que dice Mateo 22:37. Mateo 22:37. No solo que se arrepienta, sino también dice Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Dice Mateo 22:37 que lo que Dios busca de cada uno de nosotros es que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ahora, esto para el ser humano es algo totalmente imposible. Es totalmente imposible amar al Señor de esta manera. En una persona natural, una persona sin el Espíritu Santo, una persona inconversa, esto jamás se llevará a cabo. Nunca ocurrirá esto. Y por tal razón es que nos damos cuenta que para el ser humano, el llegar a tener una relación con Dios, el llegar a él mismo obtener la salvación, lo vemos según a la luz de estos pasajes, es algo imposible. Es decir, el hecho de nosotros llegar a arrepentirnos, tal vez en ocasiones tenemos remordimiento por cosas que hacemos, pero no es un arrepentimiento real.
Tal vez nosotros en ocasiones llegamos a amar a Dios, pero llega cualquier otra situación, cualquier otra persona de nuestro vínculo familiar, cualquier otro trabajo, cualquier otro asunto en nuestra vida, le quita continuamente el primer lugar a Dios de nuestro corazón. Entonces nos damos cuenta que para nosotros en realidad generar esa comunión con Dios como debe de ser, es decir, llegar a obtener la salvación, es lo más insensato, es lo más ilógico. Esto jamás el ser humano lo va a poder producir. Y es lo que dice Mateo 19 del 23 al 26. Mira cómo dice este pasaje. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y mira el versículo 25. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Dios es el único que puede hacer que una persona sea salva, solamente Dios. No es algo que depende de los seres humanos. Entonces vamos entendiendo mejor lo que es el Evangelio, el mensaje que salva. Solamente puede venir la salvación de Dios, de nadie más. Dios dice que nos arrepintamos, no podemos arrepentirnos como Dios demanda que lo hagamos. Dios dice que lo amemos por encima de todas las cosas, con todo nuestro ser. Tal cosa en realidad no pasa en nuestras vidas. Bien, pero entonces, personas creen que el Evangelio es abundancia, prosperidad, buena vida, que todo salga bien, que no hayan dificultades, que haya prosperidad. Pero tal vez algunos cristianos ya han meditado esto, ya han razonado esto un poco y dicen, eso jamás es el verdadero Evangelio. Eso nunca tiene que ver con lo que Dios dice que debemos de comunicar. Tal vez algunos cristianos ya no están en esa primera etapa, tal vez muy madura, muy desviada, en esa ignorancia, sino que ya entienden que eso no es el Evangelio, porque razonan y piensan, bueno, si eso fuera así, entonces ¿qué podemos pensar de los apóstoles? ¿Qué podemos pensar de Pablo, que pasó tantas situaciones difíciles, fue perseguido, dice que vivió en escasez, pero también vivió en abundancia? Entonces hay cristianos que razonan y dicen, lógicamente esto no es el Evangelio. Sin embargo, este grupo de personas, de creyentes, aunque saben que eso no es el Evangelio, sí llegan a decir entonces lo que el Evangelio sería según ellos. Entonces lo que ese otro grupo de personas llegan a pensar que es el Evangelio es que lo que debemos hacer nosotros es decirle a la gente que lo que ellos deben de tener o lo que deben de hacer es tener una relación personal con Jesús, ¿cierto? Y de esa manera entonces van a obtener perdón por sus pecados. Entonces el Evangelio nada que ver con prosperidad, nada que ver con sanidad, nada que ver con abundancia y ese tipo de cosas. Según ellos, lo que debemos de comunicar es que las personas comiencen a tener una relación con Jesús y Jesús va a perdonar sus pecados. Otras personas dicen, no, el Evangelio es contar un buen testimonio a las personas, es mostrarles lo que a ellos les pasó en la vida y entonces se animan para que de esa forma también entreguen su vida a Jesús. Y también otra parte de personas llegan a decir que lo que se necesita comunicar, lo que se necesita decir en el Evangelio es que Dios tiene vida eterna para ellos y que por lo tanto deben abrir la puerta de su corazón, que Jesús está golpeando la puerta de su corazón, que necesitan abrirla para que entonces Dios así entre y pueda vivir con ellos de ahí en adelante. Ahora, esto suena un poco más sensato, esto suena un poco más bíblico de lo que en primer lugar estábamos hablando, que no es el Evangelio. Pero esta segunda parte, estas segundas conclusiones o esta segunda conclusión, estas ideas que acabamos de hablar, en primer lugar pensemos, ¿son reales? Claro que son reales, y no solamente son reales, sino que aparte de eso también son bíblicas. No estamos hablando de doctrinas falsas. Las ideas que les acabo de comunicar no son ideas falsas, son ideas, son doctrinas, son enseñanzas que están en la Biblia, son completamente verdaderas. Pero la pregunta y el asunto es, aunque son verdaderas y aunque son bíblicas,
¿realmente están hablando del evangelio que la Biblia nos dice que nosotros debemos de comunicar? ¿Ese es el evangelio? Decirle a las personas que entonces abran la puerta de su corazón, que tengan una relación con Jesús, que van a recibir vida eterna. ¿Ese es el evangelio? ¿Eso es lo que nosotros debemos hablar? Bueno, pues para la mayoría de personas en las iglesias, lo que llegarían a determinar es que sí, que realmente este es el evangelio. Porque tal vez fue esa la manera en la que le compartieron o le hablaron a ella o a él hace algunos años de Jesús para iniciar en una iglesia cristiana, para llegar a los caminos de Dios. Y entonces tenemos la mayoría de nosotros, yo tuve durante muchos años esta idea acerca del evangelio, del mensaje que salva. Pero cuando nos ponemos a mirar y observamos y detallamos lo que la Biblia habla acerca de lo que es el evangelio, vamos a concluir de manera muy sencilla que aunque estas doctrinas que les acabo de citar son bíblicas, están hablando cosas ciertas, pues definitivamente tampoco son el evangelio. Quiero que leamos lo que dice Pablo acerca del evangelio y nos vamos a dar cuenta de lo que realmente sí es el evangelio. Romanos 1 del 1 al 4. Este pasaje es vital y nos va a aclarar acerca de lo que estamos hablando. Romanos 1 del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, nos está hablando del evangelio, nos está hablando de cómo Pablo fue apartado para predicar ese evangelio, pero también nos da detalles de lo que es el evangelio, de lo que Pablo comunicaba. Y es allí donde nos vamos a centrar y vamos a encontrar la verdad, el mensaje que salva. Lo primero que debemos de notar en este texto, en esta cita, es que dice claramente, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Nos dice a quién le corresponde el evangelio, es decir, a quién le pertenece el evangelio. El evangelio es de Dios. Dios fue quien lo estipuló, Él fue quien lo dio. Así que nosotros no podemos de manera atrevida llegar a quitarle o agregarle palabras, ideas de las que el Señor mismo, de las que Dios mismo ya estableció. No tenemos ninguna autoridad para reinventar el evangelio o para acomodarlo. El evangelio es como aparece en la Biblia porque Dios nos lo dio así y lo que debemos hacer es comunicarlo claramente. El evangelio es de Dios, pero también dice más adelante que ya había prometido en las Sagradas Escrituras, hablando del evangelio. Es decir, el evangelio sencillamente nos habla del cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Esto es lo que es en primer lugar el evangelio, el cumplimiento de las profecías. Todo lo que nosotros encontramos en el antiguo pacto, todo lo que encontramos allí acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que se habló de Él. ¿Qué era lo que predicaba Pablo cuando lo ves tras vez transmitiendo el mensaje? Lo que hablaban las Escrituras, pero cómo se cumplieron en Cristo Jesús. Entonces tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, lógicamente también nos habla de la esencia, y el evangelio es precisamente lo que es tan sencillo, pero a veces lo complicamos tanto. El evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a hablar del evangelio, lo que tenemos que hacer es decir, comunicar quién es Jesús y qué hizo Jesús. Es sencillo, como lo puedes notar, pero lo que pasa es que lo sencillo nosotros lo queremos complicar. Mira que el mismo texto que leíamos hace un momento nos habla acerca de eso. Nos dice primero quién es Jesús. Nos dice que era descendiente de David, es decir, que según la carne nuestro Señor era descendiente del rey David. Esto tiene que ver con su parte humana, nos habla de su parte humana, que vino y habitó en medio de nosotros. Está hablando de Jesús. Luego dice que fue designado por el Espíritu Hijo de Dios por medio de la resurrección.
Entonces no solamente toca su parte humana, sino que también toca su parte divina. Y nos está hablando acerca de la resurrección que tuvo entre los muertos. Ese es el Evangelio. Comunicar quién es nuestro Señor Jesús, hablar de lo que Él es y también de lo que hizo nuestro Señor. Y lógicamente siempre tener en cuenta la resurrección, porque sin la resurrección entonces todo sería una mentira. Nuestra fe resultaría siendo una mentira. Si no hablamos de la resurrección, entonces, como el mismo Pablo dice, nuestra fe resulta vana. Mira cómo dice 1 Corintios 15 del 14 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Mira el énfasis que Pablo tiene acerca de la resurrección de los muertos. Pero nota algo, examina. Cuando se habla hoy en día del supuesto evangelio, se toca la parte de la resurrección, se habla acerca de ella. Es muy escaso la persona que en realidad toca esta parte. Son muy poquitos los que verdaderamente hablan de cómo el Señor, el Espíritu levantó a Cristo de los muertos. Y lógicamente allí nos va a seguir llevando a todo lo que por medio de esa resurrección llegó gracias a esa resurrección. Mira lo que dice Hechos 17 del 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. En un texto, en un pasaje, en 2 versículos, quiero que notes cómo está manifestado todo el Evangelio. Aclara todo, estos 2 versículos aclaran lo que es en realidad todo el Evangelio. Pues bien, Hechos 17, 30 al 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. El pasaje nos dice lo que Dios hizo con su Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que lo ha designado como el juez. Él ha sido el juez, ha sido nombrado como juez, y lo que va a hacer más adelante es venir y juzgar a todos. Por eso es que es importantísimo entender y aclarar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hablamos de ella, si no creemos en ella, entonces ¿cómo se va a poder llevar todo esto a cabo? Sería algo completamente ilógico. Él va a venir, llegará un momento en que va a juzgar a cada ser humano por sus pecados. Y por eso es que entendemos la importancia, lo vital de comunicar el Evangelio. Hablar que este hombre, Jesús, Hijo de Dios, quien fue nombrado en el Antiguo Testamento, cumplió las profecías, vino, murió, habitó en medio de nosotros, Dios en medio de nosotros, tomó forma humana, murió pero resucitó, y más adelante vendrá como juez y juzgará a toda persona, y quien se halle allí culpable será lanzado a la condenación eterna. Ese, palabras más, palabras menos, es el Evangelio. Ahora, recordemos las primeras ideas cuando comenzamos el mensaje, lo que es el Evangelio: prosperidad, sanidad, un plan maravilloso para tu vida. ¿Tiene que ver algo con lo que acabamos de leer? Por ningún lado aparece. Pero ahora pensemos en las otras ideas, las que acabamos también de hablar acerca de que es abrirle la puerta a Jesús, de que entonces es tener una relación con Él, de que entonces es que tú lo hagas parte de tu vida. ¿Se habló también acerca de eso? Pablo acabó de hablarnos acerca de eso. Sí, se nombra a Jesús. Claro, son asuntos que están en la Biblia, pero en realidad
esa segunda parte o ese segundo grupo de ideas que se tienen acerca de lo que es el Evangelio tampoco están centradas en lo que el Evangelio es, porque están centradas precisamente y en primer lugar en la necesidad del hombre, es decir, o en los deseos del hombre, en lo que el hombre está buscando, en vida eterna, en perdón de pecados. Claro que eso se va a obtener, eso va a llegar a la larga, pero lo que en realidad nosotros debemos comunicar es al Señor Jesús, lo que fue Él, lo que hizo Él, su ministerio aquí en la tierra y lo que viene más adelante. Ese es el Evangelio, lo acabamos de leer claramente. El Antiguo Testamento nos lo decía, Él era el Mesías prometido, Jesús fue el Mesías, Él es el Salvador, Él cumplió las profecías que estaban escritas de Él, murió pero resucitó y actualmente está sentado en el trono a la derecha de Dios, es Rey absoluto y un día regresará al mundo. Este es el Evangelio del que hablaba Pablo, este es el Evangelio del que hablaban los apóstoles, los discípulos. Si alguno se atreve a quitarle o agregar, a predicar un evangelio diferente a este, entonces que sea anatema, que sea un maldito, y es lo que hablaba allí Pablo. No lo estoy hablando por mi parte, o no le estoy hablando algo que yo le estoy agregando. Es considerado un maldito, lo hagas con intención o lo hagas sin intención. Si predicas algo diferente, estás desviado, eres un falso maestro. Y es allí donde podemos ver y donde también de manera personal me confronté, porque durante mucho tiempo tuve un fuego y un deseo porque otras personas llegaran al Señor Jesús, porque otras personas fueran salvas, y lo intenté de muchas maneras. Me inventaba todo tipo de estrategias, tratados, hacía eventos, reunía muchas personas, les daba alimentos de todas las formas posibles, hasta minitecas cristianas con los muchachos inventaba para que llegaran a los pies del Señor, y el lugar se llenaba y las personas venían y eran atentas y comían. Luego les hablaba acerca de que abrieran su corazón a Jesús, que iban a recibir la vida eterna, y obviamente muchas personas lo decidían y abrían su corazón, o eso era lo que yo creía en ese momento, pero pasaban unos meses y no se volvían a ver. Entonces, por más estrategias, por más que intentaba, por más que miraba las fórmulas de que personas llegaran a Jesús, nada de eso funcionaba, porque en realidad nada de eso tiene poder. Lo único que tiene poder para salvar a las personas, y asimismo vamos a ver cómo las personas se quedan, es que transmitamos fielmente lo que los apóstoles predicaron. Hablar de quién es Jesús, hablar acerca de lo que hizo Jesús y de lo que va a hacer el Señor Jesús más adelante. Lógicamente, como consecuencia de eso van a venir muchas cosas, pero lo que necesitamos es decirle a la gente: Jesús va a venir a juzgar la tierra, Jesús va a venir un día a juzgar el mundo, y si tú no estás a cuentas con Él, entonces vas a ser condenado. Necesitas entenderlo y clamarle a Él por misericordia. A lo mejor se apiade de ti y cambie el destino final cambie tu destino eterno. ¿Cómo vamos a saber si la persona creyó o no creyó? No lo vamos a saber. Las personas hoy en día, los cristianos, de alguna forma quieren asegurar que la tarea quedó bien hecha y por eso los hacen hacer una oración. Bueno, si hace la oración, fue salvo. Si no la hizo, pues quién sabe. Pero la oración garantiza, según lo que se cree, garantiza que la persona es salva. Pero pueden hacer la oración y aún absolutamente en sus vidas nada pasa. Entonces, ¿cuál es la manera de saber si esa persona realmente se arrepintió? Si Dios le dio ese arrepentimiento, si en realidad fue consciente de lo que estaba escuchando, en que su vida comienza a ser transformada, en que su vida no comienza a ser igual, en que va a comenzar a asistir a la iglesia porque sabe que allí está la dirección, el alimento, la palabra que necesita. Entonces no va a ser porque hago o no hago una oración. Hay cantidad de personas que han hecho oraciones, cantidad de personas, pero en realidad no son salvas. Y todavía nosotros tratamos de convencerlos que sí lo son. No, por el fruto se conocerán, dice la Escritura. Ahora tú me puedes decir: pero José Ignacio, yo he visto cómo sí funciona en muchos lugares. Hay lugares que se llenan cuando hacen esa oración, cuando se les invita, que Dios tiene un plan maravilloso para ellos, que Dios les va a sanar, y se llenan esos lugares. Sí, se llenan esos lugares,
pero examina la vida de esas personas. ¿Qué tanto conocen a su Dios? Van allí por razones muy diferentes, porque se sienten bien, porque les hablan cosas que ellos quieren escuchar, porque se sienten complacidos, porque es un lugar muy llamativo, porque se sienten especiales, pero en realidad no tienen un encuentro, no tienen ese encuentro con el Señor, no han sido salvos, solamente repitieron unas palabras. Y no fueron salvos sencillamente porque lo que se les predicó, supuestamente el Evangelio, no es lo que nos enseña la Biblia, sino algo completamente diferente, estrategias humanas. Leamos ahora, por favor, lo que dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Como te das cuenta, es el Evangelio el que tiene el poder para la transformación. No son ideas humanas, no son proyectos humanos, nada de eso, solamente el Evangelio. Durante mucho tiempo yo viví un poco frustrado porque yo pensaba que tal vez por el lado del testimonio las personas iban a salvar. Y me lamentaba de alguna forma que mi testimonio no fuera lo suficientemente poderoso e impactante como otros testimonios que escuchaba en otros lugares, de personas que estuvieron en cárceles, que fueron encendidas, pero que Dios les permitió vivir, que fueron duramente atormentadas y vienen con ese testimonio, y a las personas les encanta escuchar eso, y muchos van porque quieren saber lo que pasó con esa persona. Y yo quería un testimonio así, pero ni el testimonio más poderoso ni más impactante va a producir lo que el verdadero evangelio produce: vidas transformadas, vidas rendidas ante el Señor Jesucristo. Y por eso es que la iglesia no se tiene que acomodar. La iglesia busca de alguna u otra manera acomodar las palabras para que los jóvenes vengan, para que se sientan bien, para que tengan un ambiente juvenil, y entonces se le termina restando importancia al evangelio. Debe ser de la misma manera como se predicó hace tantos miles de años. Y quien es salvo es porque entendimos que fue apartado por el Señor, y nada más. Quien no escuchó, quien se rehusó a creer y le dio la espalda a todo lo que escuchó, entenderemos entonces que no fue apartado para el Señor. Pero Dios está esperando que comuniquemos el mensaje fiel, porque detrás de nosotros hay muchas personas que aún están por llegar a la congregación, y para eso no tenemos que inventarnos nada, vuelvo a decirlo. Mira cómo dice Gálatas 1 del 9 al 10, porque lógicamente va a haber una reacción, y no la mejor reacción, cuando se predica el verdadero evangelio. Y esto fue algo que le pasaba a Pablo, le ocurría a Pablo en muchas ocasiones. En una de esas ocasiones le pasó en Atenas. Y mira lo que el apóstol escribió en Gálatas 1 del 9 al 10. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y esto es algo que Pablo tenía totalmente claro. Pablo fue muchas veces despreciado por predicar el evangelio que acabamos de escuchar. Lógicamente, a cada uno de nosotros Dios nos va a dirigir con versículos, con textos, la manera en lo que lo decimos, pero que se centre en lo mismo, en quién es nuestro Señor, quién fue, qué hizo y qué va a hacer más adelante. Y a las personas viene la condenación, y por lo tanto necesitan arrepentirse. Ya como tú lo hables, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a cómo Dios te guía a ti, ya la cosa cambia. Es diferente, claro que sí, pero lo importante es que nos mantengamos bajo esa misma línea. Y Pablo lo hacía, y lo hacía muchas veces, como lo hablé hace un momento. En Atenas le pasó una vez, predicó el evangelio, y ¿recuerdas la reacción? La mayoría le dio la espalda, no creyeron las palabras de Pablo, solamente unos pocos se quedaron allí con ellos. Pero él aclaró: si yo quisiera agradar a los hombres, entonces muchos se hubieran quedado. Si mi deseo fuera caer bien a las personas, entonces muy poquitos en realidad se hubieran ido. Pero como el deseo de él era agradar a Dios,
Por eso unos cuantos, los apartados por Dios desde la creación del mundo, se quedaron a escucharlo, porque sabían que era el momento que Dios los estaba llamando. Entonces eso es lo que nosotros también debemos esperar. Si predicamos lo que la gente hoy en día quiere escuchar, las iglesias se van a llenar. Si les damos lo que ellos quieren recibir, va a ser algo impactante al ojo humano. Y es donde nosotros como cristianos estamos tan escasos espiritualmente que decimos, es que en ese lugar sí está Dios, porque mire cuánta gente, qué ignorancia espiritual. Hoy en día las personas van, pero atraídos por otro tipo de movimientos, por el movimiento humano, pero no porque en realidad aman y quieren buscar al Señor. Los que viven realmente esto son muy pocos, y lo vemos que así pasó también con Pablo. Fue un ministerio duro, un ministerio perseguido, y eso es lo que le pido al Señor, que también nosotros aprendamos a llevar, que entendamos que este es el verdadero llamado, que esto es lo que nosotros debemos de transmitirle a los demás. Si se incomodan, que se incomoden, pero la tarea que estás haciendo delante de Dios es la correcta. O unos se incomodarán, otros caerán de rodillas delante de Dios, arrepentidos y pidiéndole perdón por sus pecados. Ya miraremos si Dios se lo concede, si sus vidas van a ser transformadas o no. Pero no nos cansemos de hablar las cosas como son. El Evangelio habla acerca del Señor Jesús. Eso es lo que debemos de comunicar. No caigamos en ideas absurdas, como se escuchan hoy en día, donde hace poco escuché una persona que decía, bueno, a la final si Jesús quiere salvar, pues Jesús no tiene ningún problema para salvar, hasta con una canción lo puede hacer. Y yo conozco personas que han sido salvas con una canción. Razona eso lo que te estoy diciendo, razona por un momento lo que te acabo de decir. O sea, Jesús se toma todo el tiempo Dios se toma todo el tiempo en el Antiguo Testamento, profecías, levanta profetas, llevaba a su pueblo a victorias, muchas veces a derrotas, todo Dios lo llevaba por un propósito, porque iba a traer al Mesías, escoge a un pueblo llamado Israel, luego trae al Mesías, padece lo que padece, luego resucita, está todo lo que está escrito de él, para que el Evangelio estuviera completo, se comunicara y el poder que había en él salvar a las personas, para que una persona hoy en día llegue a decir, pero es que también a través de una simple canción las personas pueden salvarse. No, es allí donde precisamente estamos tan errados. O sea, entonces todo el Evangelio queda sencillamente a un lado por una canción, por una canción. Si esa persona emocionalmente fue tocada por la letra, es algo diferente. Y a lo mejor algo pudo pasar en ella, algo le habló la canción, qué sé yo. Pero si estamos hablando del mensaje que salva, que lleva a los pecadores a la salvación, a la vida eterna, no tiene que ver con una canción, por favor. Tiene que ver con transmitir fielmente lo que la Biblia nos está hablando. ¿Qué es el Evangelio? Con esto quiero ir cerrando, iglesia. ¿Qué es el Evangelio? Es decir, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo y qué vendrá a hacer? Por lo tanto, arrepiéntete y pídele perdón para que no seas condenado. Por ningún lado se menciona la solución de problemas, una vida maravillosa, nada de eso. Este es el Evangelio. Así que lo que debemos de pedirle al Señor es que podamos ser más fiel a Él, que seamos fieles a Él, que lo tengamos en cuenta. Porque imagínate, si estamos hablando de una doctrina tan básica, que ni siquiera está clara, no está completamente clara, y se supone que ya llevamos, de los que estamos en la congregación, muchos llevamos mucho tiempo ya caminando con Dios, ¿cómo van a ser los temas aún más profundos? ¿Cómo van a ser doctrinas que se necesita mucho más detalle, mucho más estudio? Por eso es que hay tantas ideas antibíblicas, las podemos llamar. Entonces, entendiendo lo que es el mensaje que salva, el Evangelio, lo que debemos de comunicar, vamos a estar preparados para cuando Dios así nos lleve a hacerlo, y debemos hacerlo, lo hagamos bien. Si las personas vuelven, se arrepienten, vemos esa transformación, gloria al Señor. Si no pasa, también gloria al Señor. Entenderemos que el Evangelio no era para ellos, pero que estemos haciendo bien la tarea, iglesia. Este es el primer fundamento
Ya este mensaje lo habíamos hablado en la iglesia, creo que en la iglesia ya está claro, pero entonces vamos ahora sí a continuar avanzando, vamos a continuar avanzando por doctrinas importantes, básicas, y vamos a ir cada vez más profundizando en ellas, pero necesitamos despejar desde el panorama básico, que era este. Entonces espero que haya sido bien especificado, que lo hayas entendido, que haya sido claro. Como te das cuenta, no te dije evangeliza así, te dije es lo que debe de contener un mensaje que, que es usado de parte del Espíritu Santo para salvar. Ya sabes de dónde no te puedes apartar, ya entiendes. Ahora está en ti, en que vayas a la Escritura y sepas cómo llevarlo a cabo. Tú te das cuenta de lo que pasó con el eunuco. ¿Recuerdas lo que pasó allí? Dice que estando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, se encontró con el eunuco. ¿Y qué estaba leyendo el eunuco? Las profecías del Señor Jesucristo. Y allí precisamente el discípulo de Dios profundizó, y vemos que hubo un arrepentimiento, hubo un perdón de pecados, y el bautismo se llevó a cabo, fue al instante. Y así en otros lugares donde se evangelizaba, se centraba en la persona del Señor Jesús. Vamos entonces ahora, por último, a pedirle al Señor perdón, porque es lo que definitivamente debe generar en todos nosotros, pedirle perdón por las muchas veces que creíamos estar comunicando el verdadero mensaje, pero lo que estamos haciendo era confundir, era llevar a las personas por el camino equivocado. Y agradecerle también porque tenemos una herramienta ya vital, clara, entendible, de lo que es, de lo que debemos hacer. Esto no es solamente para algunos, para un grupo en la iglesia, esto es para todo cristiano que debe llevar a cabo esta tarea clara y concisa. Vamos a orar, le vamos a agradecer al Señor y vamos a pedir perdón por lo que les dije hace un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que nos acabaste de aclarar. Gracias porque entendemos que a partir de hoy inicias una línea para nuestro crecimiento espiritual, es decir, tenemos ahora claro por dónde nos vas a llevar. No queremos hablar de manera suelta, queremos, Dios, engranar todo lo que van a ser estos mensajes, hacia dónde nos vas a llevar, y por supuesto, Dios, es esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual. No podemos sencillamente quedarnos como pequeños corderitos. Siempre tú nos demandas que pongamos diligencia, que estudiemos, que profundicemos. Ayúdanos a hacerlo y perdónanos por las muchas veces que solamente nos dedicamos a escuchar, creyendo que si él lo decía, si ella lo decía, era así, porque estaba parado en un púlpito y creíamos que era palabra tuya. Pero ahora entendemos que hay muchos mentirosos hablando desde los púlpitos. Ayúdanos a discernir correctamente, y el discernir va a ser cada vez más claro cuando tenemos la palabra clara, Señor, la Escritura presente. Gracias, Dios, y ayúdanos. Por favor, tú dices que traerías a las personas, trae, Señor, esas personas para hablar, pero que estemos realmente preparadas, Señor. De lo contrario, pues tú nos demandarás por nuestra equivocación. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, guárdanos. Amén.